Parte 1. El mundo que aprendió a luchar. Antes de que la guerra tuviera un nombre, ya existía. No como un conflicto declarado, sino como ausencia. Ausencia de escucha, de memoria, de sentido. El mundo había aprendido a seguir adelante sin preguntar hacia dónde iba. Li Ziyan nació en un tiempo en el que las historias eran más largas que la esperanza. Los niños crecían oyendo relatos de una gloria pasada, de dioses que una vez caminaron entre los hombres. Pero eran historias contadas como quien habla de algo extinto, bellas e inútiles. Su aldea estaba entre colinas bajas y campos de trigo. En verano, el viento ondulaba la plantación como un mar dorado. En invierno, el frío enseñaba silencio. Era un lugar sencillo, olvidado por las rutas importantes y los grandes ejércitos. El padre de Li Shong creía en el trabajo. Su madre creía en el tiempo. Ninguno de los dos hablaba mucho sobre los dioses, no por incredulidad, sino por cansancio. La fe en aquel mundo exigía más energía de la que la gente tenía. Aún así, Li Ziyan sentía algo. Cuando pasaba frente al pequeño santuario de piedra, a la entrada de la aldea, sentía un apretón en el pecho, como si algo lo observara en silencio. No lo entendía, solo lo sentía. Las estatuas estaban desgastadas, los rostros casi borrados por el tiempo y la lluvia. Ya nadie dejaba ofrendas. Las flores se secaban a los pies de los dioses olvidados, sustituidas por polvo. Ellos ya no escuchan, decían los mayores. O quizás nunca escucharon. Li Ziyan creció entre esas frases. Aprendió pronto a no esperar respuestas. El mundo funcionaba mejor cuando nadie preguntaba demasiado. La guerra llegó primero como rumor, después como exigencia. Hombres armados atravesaron la aldea pidiendo grano, alojamiento, hijos. Decían que era para proteger el reino. Decían que era necesario. Nadie lo creía del todo, pero todos obedecían. El día en que Li Ziyan partió, no hubo despedidas largas. Su madre lo abrazó en silencio. Su padre solo asintió. No había orgullo, solo resignación. La guerra no elegía a quién se llevaba, solo cuando el entrenamiento fue rápido y brutal. Allí no había espacio para dudas, solo repetición. Golpear, bloquear, avanzar, transformar el cuerpo en herramienta antes de que la mente tuviera tiempo de resistir. Li Ziyan aprendió bien, no porque le gustara, sino porque sobrevivir exigía eficiencia. Cada error costaba sangre. Cada vacilación se corregía con dolor. Los templos que cruzaban por el camino eran todos iguales. Puertas cerradas en altares, rotos en símbolos, borrados. Los dioses permanecían allí solo como arquitectura abandonada. Ellos nos abandonaron, decían algunos soldados, o quizás nunca existieron, decían otros. Li Ziyan no decía nada, pero cada vez que pasaba por un templo destruido, sentía el mismo viejo apretón, ahora mezclado con culpa. La primera batalla no fue gloriosa, fue confusa, sucia, demasiado rápida. Apenas recordaba los rostros que había derribado, solo la extraña sensación de cruzar una línea invisible sin poder volver. Después de aquello, algo se cerró dentro de Elan, no del todo, pero lo suficiente para continuar. Pasaron años así, marchas, combates, ciudades tomadas y perdidas. El mundo parecía girar en círculos cada vez más pequeños, siempre volviendo al mismo punto. Más ruinas, más muertos, menos preguntas. Li Ziyan ascendió de posición, no por ambición, sino por supervivencia. Los que pensaban demasiado no duraban. Los que obedecían, sían. Aún así, había noches diferentes. En ellas, despertaba con la sensación de que alguien lo había llamado por su nombre. No un grito, sino algo suave, insistente. Al principio lo ignoró, lo atribuyó al cansancio, a las muertes acumuladas, a los rostros que insistían en volver en sueños. Pero el llamado persistía, y con él, imágenes inconexas,
fuego que no consumía, luz que no calentaba, sombras de rodillas. Durante una travesía por tierras devastadas, Lisian se detuvo frente a un templo más grande. Las puertas habían sido arrancadas. El interior estaba vacío, salvo por un altar roto en dos. Entró solo en el silencio. Allí era distinto. No era ausencia de sonido, sino expectativa. Por un instante, juró oír algo. No palabras, no música, solo una vibración profunda, como si el propio espacio estuviera a punto de hablar. Nada sucedió, pero al salir, Lisian supo que algo había despertado. La guerra, sin embargo, no esperaba revelaciones. Llegaron nuevas órdenes, surgieron nuevos enemigos y el mundo siguió haciendo lo que mejor sabía hacer, a repetir sus errores con convicción. Con el tiempo, Lisian percibió cambios sutiles. Los cielos parecían más pesados, las noches más largas, los animales huían antes de la llegada de los ejércitos. Y entonces, durante una marcha demasiado larga, escuchó por primera vez, de verdad, un sonido lejano, casi imperceptible, mezclado con el viento. No era externo, venía de dentro. Un canto sin palabras, triste, antiguo, familiar, de un modo que dolía. Lisian se detuvo por un segundo. Nadie más pareció notarlo. La guerra seguía, pero algo había empezado a cantar. Fin de la parte 1. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Gracias por ver. Parte 2. Los dioses quemados. La guerra no comenzó de repente. Se infiltró lento, como una fiebre baja que nadie toma en serio. Primero vinieron los discursos, luego los símbolos y por fin las armas. Cuando Lisian se dio cuenta, ya llevaba años marchando por campos que antes producían trigo y ahora solo conocían sangre. Había aprendido pronto que sobrevivir significaba obedecer. Pensar demasiado costaba tiempo. Cuestionar costaba la vida. La espada en sus manos no era una elección, sino una extensión del miedo colectivo que movía aquel mundo cansado de promesas vacías. Las ciudades por las que pasaban tenían todas el mismo rostro. Muros agrietados, templos abandonados, niños silenciosos para su edad. Los dioses aún eran citados, pero solo como tradición n-n hombres repetidos sin fe, oraciones dichas sin esperar respuesta. Lisian recordaba vagamente cuando creía. De niño, observaba las estatuas en los santuarios y sentía algo latir en el pecho, como si fuera visto por algo mayor. Con el tiempo, ese sentimiento fue reemplazado por disciplina, acero y órdenes gritadas al amanecer. El ejército avanzaba siempre, incluso cuando no había territorio que conquistar, avanzaba. La guerra se había convertido en un organismo autónomo, hambriento de movimiento, incapaz de permanecer en silencio sin devorarse a sí mismo. Fue durante una de esas marchas interminables que Lisian comenzó a escuchar. Al principio, pensó que era agotamiento, un zumbido lejano, casi imperceptible, mezclado con el viento que atravesaba los estandartes rasgados, pero había ritmo en aquel sonido. Una cadencia demasiado antigua para ser casualidad. Por la noche, mientras los otros dormían o bebían para olvidar, él permanecía despierto. El canto surgía en esos momentos, débil como un susurro olvidado entre las eras. No traía palabras claras, solo una tristeza profunda que parecía reconocer su existencia. Intentó ignorarlo, e ignorar siempre había sido su mayor habilidad. Pero el sonido regresaba, noche tras noche, más nítido, más cercano. No venía de afuera, venía de dentro, como un recuerdo que nunca había vivido realmente. Durante una batalla en las llanuras de Derón, algo cambió. El combate era brutal, directo, sin estrategia más allá de avanzar hasta que el otro lado cayera. Lisian derribó a un enemigo y, al mirarlo de cerca, vio el mismo miedo que él conocía reflejado en aquel rostro. En el instante en que su filo dudó, el canto estalló en su mente, no como melodía,
sino como dolor. Una avalancha de voces antiguas gritando al unísono, cargadas de frustración, abandono y culpa. Casi cayó, se recuperó por instinto, terminó el golpe y siguió luchando. Pero algo se había roto. La guerra continuaba a su alrededor, pero Lee Jeong ya no estaba completamente dentro de ella. Esa noche, vomitó lejos del campamento, no por heridas, sino por el peso de algo que no podía nombrar. Se sentía observado, evaluado, no por hombres ni comandantes, sino por algo antiguo, paciente y cansado. Los sueños comenzaron después de eso, sueños de templos en ruinas, de altares cubiertos de polvo, de figuras gigantes arrodilladas como si pidieran perdón. Siempre había fuego, siempre había silencio tras el colapso. En uno de esos sueños, escuchó con claridad una frase: cuando los dioses arden, el mundo aprende a gritar. Lee Jeong despertó con el corazón acelerado. El canto ya no era lejano, ahora latía junto con su respiración, acompañando cada latido del corazón como un recordatorio inevitable. El comandante notó el cambio. Lee Jeong estaba más callado, más atento, menos cruel. Eso no se veía como virtud. En la guerra, la compasión era una falla estructural. «Te estás ablandando», le dijeron. No respondió. Por primera vez, no sintió necesidad de probar nada. A medida que avanzaban hacia territorios más devastados, el mundo parecía enfermar. El cielo se volvía más pesado. Las noches más largas. Los animales huían antes de la llegada de los ejércitos, como si presintieran algo más allá de la violencia humana. Fue entonces que el canto cambió de lamento, pasó a llamado. Ya no imploraba atención, la exigían algo, se acercaba, no un enemigo visible, sino una consecuencia inevitable. En la víspera de la gran batalla, el canto cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Y fue en ese vacío absoluto que Lee Jeong supo: el próximo paso no sería elección de hombres, sería respuesta del mundo. La marcha comenzó antes del amanecer. El cielo aún cargaba el peso de la noche, y los pasos sincronizados sustituían cualquier conversa. Había un silencio extraño entre los soldados, cargado de anticipación. El valle al que entraron era estrecho y antiguo. Colinas irregulares cercaban el terreno, y rocas oscurecidas por el tiempo parecían observar el paso del ejército. Para Lee Jeong, aquel lugar no deseaba más presenciar sangre. El ataque vino sin aviso. Flechas cortaron el aire, el acero encontró carne, y el caos se instaló con brutal rapidez. El cuerpo de Lee Jeong reaccionó antes que la mente, movido por reflejos moldeados por la guerra. En el centro del valle, vio el templo semienterrado, agrietado, olvidado. Una explosión hizo colapsar las columnas, y las estatuas de los antiguos dioses se despedazaron, liberando un polvo dorado que brilló en el aire antes de desaparecer. En ese instante, el canto se hizo audible para todos. No era orden ni amenaza, sino un lamento antiguo y cansado. Algunos soldados soltaron las armas, otros gritaron, intentando ahogar lo que escuchaban. Por la noche, entre ruinas y escombros, Lee Jeong se arrodilló ante un rostro de piedra partido. ¿Existieron ustedes realmente?, murmuró. El canto respondió no con palabras, sino con presencia. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa. El ejército avanzaba, pero sin convicción. El canto ahora era constante, vibrando en el fondo de la realidad como un nervio expuesto. En la víspera del enfrentamiento final, el campamento se desplegó por una llanura devastada, sin insectos, sin viento. El mundo parecía en vela. Lee Jeong sintió el llamado, no como orden, sino como certeza. Algo estaba a punto de romperse. Cuando la batalla comenzó, no hubo gloria, solo impacto,
explosiones y caos. Y cuando el enemigo retrocedió, no hubo victoria. El horizonte se volvió gris, el viento llevó un lamento lejano, casi humano. Li Jien alzó la mirada y comenzó a escuchar. Fin de la parte 1. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Gracias por ver. Parte 3. El eco de los dioses quemados. El silencio, tras la batalla, era tan profundo que parecía tragarse el aire mismo. Li Jien observaba el horizonte teñido de gris, donde nubes pesadas se acumulaban como un cielo de luto. No había sensación de victoria, el enemigo había retrocedido, pero algo esencial había sido arrancado de todos los que aún respiraban. La guerra seguía ahí, no en las armas, sino en el suelo que humeaba, en los cuerpos inertes, en el peso que se aferraba a la conciencia como lodo seco. Nadie había salido ileso, y el mundo parecía saberlo. Cuando el polvo comenzó a sentarse, el viento cambió. No trajo alivio, sino algo extraño, un lamento lejano, casi humano. Al principio, parecía solo el eco de las ruinas, pero pronto tomó forma, entonando un canto antiguo, triste y sagrado. Lai Xian levantó la cabeza. Los sobrevivientes no cantarían, no después de lo visto. Aquel sonido venía de otro lugar, quizás de un tiempo olvidado, quizás de un mundo que aún insistía en hablar. Caminó entre cuerpos y escombros. Cada paso se hundía en lodo mezclado con sangre seca. El olor metálico impregnaba el aire. Respirar era un esfuerzo consciente. Se detuvo junto a un joven caído. El enemigo tenía poco más de 15 años. En la mano cerrada, un medallón sencillo, apretado como quien se aferra al último recuerdo de la vida. Li Jien cerró los ojos un instante. ¿Cuántos mundos deben morir hasta que aprendamos?, susurró. El cielo respondió con un trueno lejano, han seco, han cansado, como si hasta los dioses estuvieran hartos de la misma pregunta. De noche, el campamento se convirtió en un coro de gemidos contenidos. Los heridos respiraban con dificultad, otros rezaban a dioses que quizás ya no escuchaban. Li Jien no durmió. Algo lo llamaba, no como urgencia, sino como destino. Caminó hasta el borde de un precipicio. Allí, el viento aullaba como un animal herido. El canto que antes era lejano, ahora se volvía claro, casi íntimo. De la oscuridad emergió una figura. No era hombre ni mujer. Su cuerpo parecía hecho de sombras entrelazadas con fragmentos de luz dorada, como si manos divinas hubieran desistido de moldearlo por completo. Cuando habló, su voz estaba hecha de muchas voces. Li Jien, hijo del caos, heredero de la ruina. Ha llegado la hora. Él sintió miedo, pero no retrocedió. Algo dentro de él siempre supo que ese encuentro era inevitable. ¿Hora de qué?, preguntó. A la entidad inclinó la cabeza. No lo observaba con ojos, sino con algo más profundo. Hora de ver lo que existe más allá de la guerra y decidir si seguirás alimentándola o si te atreverás a romperla. El pecho de Li Jien se oprimió. ¿Por qué yo? La criatura pareció sonreír. Una sonrisa antigua, cargada de tristeza. Porque tú aún escuchas. La mayoría se volvió sorda por el ruido de sus propias armas. Antes de que respondiera, un dedo hecho de luz sombría tocó su frente. El mundo se disolvió. Vio campos quemados hasta donde alcanzaba la vista. Ciudades siendo tragadas por tormentas de ceniza. Niños luchando contra sombras con las manos desnudas, mientras hombres de traje anotaban números a la distancia. Vio dioses muertos, olvidados en templos abandonados, disolviéndose en polvo dorado, incapaces de intervenir, no por falta de poder, sino por abandono. Entonces, se vio a sí mismo, o a lo que se convertiría un hombre de ojos vacíos, caminando sobre cadáveres, sosteniendo una espada tan pesada como su culpa, un fantasma vestido de carne,
Li Jian intentó gritar, pero su voz era solo un eco ahogado. Este es el mundo que ustedes construyen cuando cierran los ojos, dijo la entidad dentro de su mente. No fuimos nosotros quienes abandonamos a la humanidad. Fue la humanidad quien desistió de escuchar. Cayó de rodillas. ¿Por qué mostrarme esto? Para que elijas, respondió la voz. Continuar siendo instrumento de la destrucción o convertirte en guardián de lo que aún puede salvarse. La visión se quebró como cristal. Li Jian despertó al amanecer. El campamento parecía el mismo para los demás. Él solo había dormido unas horas. Para él, una eternidad había pasado. Algo había cambiado. Cuando volvieron a luchar semanas después, lo notó. Sus golpes ya no buscaban destruir, buscaban detener, incapacitar, proteger. Eso no pasó desapercibido. Algunos lo llamaron traidor, otros loco. Hubo quien dijo que había sido tocado por los dioses, lo que en aquel mundo era sinónimo de maldición. Li Jian no discutió, lo sabía. La guerra, sin embargo, notó su vacilación y reaccionó. La emboscada fue brutal. Cercados en un valle estrecho, llovieron flechas, explosiones rasgaron el aire, gritos resonaron como un infierno recién despertado. Vio caer amigos de la infancia, vio cómo despedazaban al comandante, vio el suelo convertirse en lodo vivo de carne y raíces. Entonces entendió, no había manera de vencer la guerra luchando dentro de ella, había que romperla por dentro. Li Jian alzó la espada ensangrentada y gritó: ¡Basta! El mundo pareció contener el aliento. La entidad surgió entre explosiones. Luz y sombra se expandieron como un eclipse. Soldados, amigos y enemigos quedaron inmóviles. Aquel que escucha convoca el fin, dijo la voz de todas las voces. El suelo tembló, las armas comenzaron a disolverse en las manos de los hombres, no en fuego, sino en luz. Las trincheras colapsaron no por destrucción, sino por rechazo. La guerra vaciló. Li Jian cayó de rodillas. ¿Se acabó?, preguntó Han la entidad. Vaciló. Las guerras nunca se acaban. Pero hoy, tú rompiste el ritual, dijiste non. Una luz cálida atravesó su pecho. Las heridas se cerraron. Otras, invisibles, comenzaron a cicatrizar. El resto, dijo la entidad, corresponderá a quienes sobrevivieron y desapareció. Sin armas, sin bandera, sin propósito más allá de respirar. Los soldados abandonaron el valle en silencio. Algunos lloraron, otros se arrodillaron. Algunos miraron a Li Jian como si fuera un profeta. Él no quería hacer nada de eso, solo quería paz. El sol rompió las nubes grises, iluminó el campo devastado como un recordatorio cruel y necesario. Incluso entre ruinas, la luz insiste. Li Jian respiró hondo. El peso del mundo estaba sobre sus hombros. Y, aún así, eligió cargarlo. Porque ahora sabía, incluso en un mundo que olvidó a los dioses, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar lo que aún puede salvarse. Aquel día, ese alguien fue Elan Pin. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Gracias por ver.